Bienvenidos a Bola Adentro, Bola Afuera. Bueno, hoy tenemos un programa diferente al que habíamos planificado a partir de dos acontecimientos que han tenido lugar en días recientes y que queremos comentar y compartir con ustedes. El primero es lamentable, sobre todo porque el 27 de abril, en la tarde del 27 de abril, falleció el comisionado nacional de béisbol Ernesto Reynoso Piñeiro, un hombre que en apenas 2 años se ganó la simpatía no solo de entrenadores, de peloteros, sino también de la prensa, del pueblo en sentido general, por el trabajo que venía haciendo, sobre todo a partir incluso de la aprobación de la estrategia del béisbol cubano. A sus familiares, a sus amigos, bueno, nuestras más sentidas condolencias, y sabemos que él era un seguidor, sobre todo, de que los periodistas cubanos estuviéramos en redes sociales abogando por lo mejor del béisbol cubano. El otro tema que tuvo lugar en estos días fue la designación de Armando Ferrer como director del equipo Cuba al preolímpico de la Florida. Y bueno, si no clasificamos en la Florida, como pensaba Reinier Batista, bueno, pues a Taichung, donde también sería el último torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, sobre este tema, sobre la designación de Ferrer y por qué no Carlos Martí, bueno, pues estaremos también comentando. Y en dependencia de también las posibilidades que tengamos en lo adelante, bueno, la pregunta que queríamos debatir esta semana sobre cómo sería la inserción de los peloteros cubanos en las series nacionales en los equipos Cuba, vamos a dejarla para más adelante. Tenemos ya por ahí una entrevista bien interesante que no queremos adelantar sobre la figura que estaría, pero la pensamos realizar y poner muy pronto. Hoy nos hemos mudado a La Fela, a un lugar no habitual para bola adentro, bola afuera, pero que siempre ha sido un escenario importante para actividades socioculturales y deportivas aquí en La Fela, en Luyanó. ¿Cómo vamos a desarrollar el programa? En breve, les digo que tenemos una invitada muy especial, Lilian C., colega mía, 10 años en el sitio de Por Cuba, y que también nos hará su visión sobre el béisbol cubano. Compartan, síganos, en breve estamos de vuelta. Bueno, como estoy ahora con Lilian C. de Por Cuba, bienvenida Lilian. Bueno, hay que usar el nasobuco porque estamos a una distancia no mayor de 1 metro y por tanto hay que cumplir todas las medidas sanitarias, y más aquí en La Fela, donde estamos hoy en esta directa de bola adentro, bola afuera. Bueno, les decía que la invitada de hoy, Lilian C., 10 años del sitio de Por Cuba, uno de los sitios de referencia cuando de deporte cubano y de atletismo específicamente se habla, y quería conversar un poco con Lilian, también integrante del Link Social, de los que nos apoya en estas directas de los jueves. Lilian, ¿cómo surge la idea de Por Cuba? Una ingeniera informática ligada al periodismo, ¿cómo llega la idea? ¿Cuáles fueron los objetivos que te propusiste? Bueno, yo primero agradecerte por la oportunidad de conversar sobre de Por Cuba, y bueno, más que eso de deporte que al final es una pasión que, como tú bien decías, nos une. Bueno, mira, de Por Cuba, de Por Cuba el resultado, yo creo que de la amplia gama de posibilidades que ofrece graduarse en la UCI, en la Universidad de Ciencias Informáticas. Porque como bien está en el concepto de la carrera, se trata de estudiar las ciencias informáticas en toda su amplitud y no circunscribirse solo al desarrollo de software, sino trabajarla desde las aristas, desde cualquier variante, incluso hasta de la comunicación. Y ahí viene la génesis quizás de Por Cuba, porque yo al graduarme me vinculé a procesos desde el punto de vista desde la informática más guiados hacia el área de la comunicación, con redes sociales y también el tema de los blogs que estuvo en auge en aquel entonces, y bueno, valga la redundancia, ahí empezamos a acercarnos a ese mundo. ¿Y por qué el deporte específicamente? Sé que practicas deporte, ¿no? Yo soy una deportista frustrada, o sea, como varios
personas que están en el mundo del periodismo deportivo pues siempre empiezan por una pasión y una pasión un poco de practicar el deporte y por cosas de la vida, pues bueno, no muere la pasión, pero la vida toma otro camino. Y entonces ahí llego, me vinculo a esta historia, me lo proponen. La gente sabía que bueno, tuve una historia un poco ahí de deporte universitario y luego escribía en una web de la universidad. Y entonces me proponen escribir para Deporcuba, que fue un proyecto que no se llamaba Deporcuba, era otro proyecto con la idea de difundir un poco más información del deporte cubano en internet. ¿Y por qué específicamente después de Deporcuba deriva hacia el atletismo? Exacto, ahí yo cuando pongo mi fuerza a función de ese proyecto, pues me voy enamorando del proceso. Realmente al principio fue en plan vamos a dar ideas, pero luego me enganché yo con la idea y me puse a hacer como un estudio de mercado. Y dije, bueno, mira, yo creo que la pelota siempre ha estado con mucha cobertura. O sea, eso no es un secreto que... Pero aquí ahorita vamos a hablar de béisbol. Es decir, vamos a hablar de béisbol con Lilian Cid y que usted no se pierda, tunera además, con conocimiento y con una hora también de entrevistas que después se lo vamos a contar. Entonces, al ser el deporte nacional, pues tenía como mayor peso en los medios. Yo dije, bueno, si queremos aportar, hay que ir a deportes que tengan un resultado o no, porque defiendo mucho la historia humana del deportista. Y entonces trabajar ese tema, ahí me encontré el voleibol en primera instancia, que ya venía en una decadencia, bueno, ya no vamos a analizar esa historia, y llegué al atletismo. En el atletismo me encuentro, bueno, lo sabes, un resultado históricamente positivo a nivel mundial en diferentes especialidades, y sin embargo no había esa cobertura que quizás hay para la pelota. Y entonces ahí empiezo a ligarme a esos procesos del atletismo, gracias también a una pasión muy personal mía, que para con el salto con pértiga, yo lo he dicho cada vez que he podido, que Yeleni Zimbayeva es un referente de vida para mí. Tuviste la oportunidad incluso de entrevistarla también a través de Deporcuba. Exacto, y entonces ahí empezamos a descubrir, realmente, y lo tengo que decir, yo descubrí a partir de que yo me intereso por la pértiga, que en Cuba se practicaba el salto con pértiga, porque te estoy hablando del año 2011 y Yarisley hace el resultado en los Panamericanos, pero nadie sabe que Yarisley fue bronce en Río. O sea, para que te des cuenta, quizás no fue la marca más relevante, pero ahí hay un precedente y no era una disciplina que conocieran. Y ahí me voy ligando al proceso. Y llevas 10 años ya. Y ya son 10 años. Mi primer escrito fue en el 2011, en ese blog, por eso marco como el inicio. Yo luego separé la web, ya no es un blog, una web hecha también con mis manos, o sea, la informática puesta en función del periodismo. Pero además que tienes redes sociales, que tienes todo armando casi que un medio de comunicación digital. Prácticamente, entonces esa es mi génesis ahí. Una pasión personal puesta con los conocimientos propios de la carrera y algunas cuestiones muy personales mías que también me gusta de alguna manera escribir. Ese es el resultado. Bueno, Lilia, y digamos, para que los amigos que están viéndonos y que están siguiendo esta directa, ¿cómo pudieran entrar? Darles las coordenadas de tu página, ¿cómo pudieran acceder a ella para que se enteren? Bueno, vamos a tratar de estarlo pasando ahora mismo por aquí, pero bueno, igual, de todas maneras, nadie mejor como tú para promocionar Deporcuba. Sí, no, vender es como algo que te nace, ¿no? Sí, deporcuba.com, disponible en las principales plataformas sociales, dígase Instagram, Twitter y Facebook como @deporcuba. Y en YouTube Deporcuba TV. Ahí pueden encontrar pues 10 años de historia, sobre todo mucho atletismo cubano, personas, o sea, figuras del atletismo nuestro que la primera vez que conocimos el resto fue gracias a fotos que nosotros hicimos. Ejemplo fundamental, el día del subtítulo olímpico de Yarisley. Ya no es récord de visitas en la página, pero estuvo muchos años siendo el récord de visitas en la página porque en ese momento las referencias que apuntaban a Yarisley Silva solo de Deporcuba. O sea, estamos hablando de una persona que tenía una proyección de un resultado que fue histórico y en el momento que sucede el resultado pues no había nada de la historia de su vida salvo lo que teníamos ahí. Yo siempre lo voy a llevar con mucho orgullo. Y bueno, más que eso, ya 2 entrevistas a Yeleni Zimbayeva, Christian Taylor, Valerie Adams, Sandra Perkovic, Tatiana Lebedeva, en fin, o sea, una casa fortuna. Yo sí se lo recomiendo. A mí me consta que el atletismo es un deporte apasionante también. Y aunque este es un espacio dedicado al béisbol, pero se lo recomiendo. Y cada vez que yo tenía la oportunidad de escribir de atletismo, bueno, pues me asesoraba con Lilian Cid y me asesoraba también con Deporcuba. Pero, como yo te decía y te adelantaba cuando te hice la invitación,
también estás muy vinculada al béisbol, porque sé de tu pasión por los leñadores de las Tunas, sé cuánto sufres una derrota, cuánto sigues incluso cada partido, y también conozco de tus entrevistas con algunos de ellos, específicamente incluso con jugadores que están en el exterior jugando, dígase Alexander Guerrero, Henry Rudia. ¿Cómo es también esa vinculación ya de Lilian, ya no de por Cuba, sino de Lilian Cid con el béisbol? De cuna. O sea, yo vengo de una familia de personas de béisbol. Mi tío, o sea, tengo un tío que es el hermano mayor de mi papá que jugó pelota organizada. Sí, allá en las Tunas. Sí, no fue, digamos, una figura profesional, pero estuvo en muchas ligas de estas alternativas que había, incluso antes del triunfo de la Revolución. Y el hijo, Alejandro Cid, que fue pitcher de varias series nacionales por las Tunas, es mi primo hermano. O sea, en mi casa se respiraba pelota. O sea, te estoy hablando que bueno, las Tunas nunca han sido muy favorecidos con la televisión, pero el radio siempre se escuchaban los partidos de pelota y jugábamos pelota. O sea, era como el deporte de Pero jugar en tú el también patio. juegas pelota. Sí, bueno, en mi nivel sí, ya, no me poncho relativamente, no me poncho. Ven acá, ¿y cómo viviste ese triunfo de las Tunas cuando fue campeón? ¿Qué te puedo decir? Si yo iba al Latino, Al me van a matar. Yo iba al Mella cuando íbamos a ver perder a las Tunas con la certeza de que los íbamos a ver perder y yo estaba ahí. ¿Qué te puedo explicar? Bueno, mira, me dice, de verlos ganar, de verlos llegar a lo más alto. O sea, yo vi crecer ese equipo y crecí con él. Bueno, antes de irnos ya a una pausa, Lilian, háblame de lo que yo estaba adelantando, esas entrevistas que has podido hacer con Alexander Guerrero, con Henry Rudia, que incluso interioridades, revelaciones que solamente una tunera puede preguntarle a un tunero. Sabes que somos tuneros y somos regionalistas de alguna manera porque es la idiosincrasia nuestra. Yo creo que sí, yo soy de las que ha abogado. De hecho, escribí pelota porque yo tuve que escribir un tiempo el béisbol gracias a Miguel Díaz Nápoles, que me dio la oportunidad para la página Tiempo 21 de la emisora del Provincial, de escribir un poco el trayecto de las Tunas en la serie nacional cuando quedamos noveno, creo que fue. Y para mí fue siempre la lanza de poder decir, de poder ponderar las figuras que teníamos, que sí creo que de cierta manera ha habido un poco de fatalismo gráfico, y pusiste dos ejemplos importantes. Alexander Guerrero y Henry Rudia. Y podemos llegar al caso de Osmani, o sea, podemos buscar y hay tela por donde cortar, pero no quiero entrar en esa interioridad. Simplemente siempre he sido como Robin Hood. A defender a la gente, pues ahí he llegado a esas empatías personales que transgreden, o sea, que transgreden lo profesional para llegar a lo personal, porque me gusta contar las historias humanas. Bueno, pues ya ustedes ven, estamos hablando con Lilian Cid, ingeniero informática, directora, digamos, génesis de por Cuba, y además con un conocimiento beisbolero y sobre todo de las Tunas. Ahora nosotros vamos a hacer una pausa. Y al regreso vamos a estar hablando también de los dos temas que habíamos anunciado en el inicio de esta presentación con Lilian, que también tiene opinión sobre Armando Ferrer y tiene opinión también sobre Cuba y el preolímpico de las Américas. Por eso, en breve, usted comparta y siga con nosotros.
Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí, en lo que veíamos esta pausa y en lo que disfrutábamos, usted comente, no se preocupe, nosotros respondemos siempre todos sus comentarios. Pero Lilian decía algo antes de irnos a la pausa que yo quería retomar porque hablamos de Por Cuba, pero Lilian también ha colaborado con otros sitios también de la prensa cubana. Así, dígase, Cuba Ahora ha sido referencia para sitios tan importantes como Cuba Debate, como Granma. Por tanto, el aporte de Por Cuba y de Lilian, es decir, hay que verlo también mucho más allá de ese blog solamente de Por Cuba. Pero el tema hoy que queríamos tratar en Bola Adentro, Bola Afuera. Lilian, se acaba de designar a Armando Ferrer, director del equipo Cuba al torneo preolímpico. Había un debate entre Armando Ferrer, Carlos Martí, porque ya Pablo Civil, tunero también, le acaban de dar el equipo a la tercera Copa Caribe. ¿Qué te parece esta designación? ¿Crees que se fue justo? ¿Crees que incluso se le debía haber dado a Carlos Martí el equipo? ¿Cuál es tu opinión? Como Lilian, sí, como ese especialista de atletismo y deporte cubano que además tunera y sigue la pelota. Mira, lo primero quiero agradecer realmente públicamente a Cuba Ahora, porque yo no tengo formación periodística, aunque he hecho algunos posgrados en el instituto, pero en el año 2012, apenas un año de haber estado haciendo esta labor en Por Cuba, Cuba Ahora me da a mí la oportunidad de escribir para sus páginas, gracias a Chan. Arturo Chan. Gracias a Chan y Que gracias seguro nos está mirando. y gracias a Maite López, que en ese momento era la editora. Y no me preguntaron, ya no hubo eso de la formación ni tal, simplemente me dieron la oportunidad de escribir el atletismo, en ese caso también voleibol, pero me fui decantando por el atletismo por información de primera mano. Y llevo desde el 2012 escribiendo en Cuba Ahora. Bueno, luego ya están las referencias que un sitio importante, cubaahora.cu, una revista digital de Cuba, una también de las más importantes publicaciones digitales de nuestro país. La primera, de hecho, dice. Sí, pero retomamos el tema, Lilia, retomamos el tema. El béisbol, bola adentro, bola afuera. Lilian, ¿usted sabe por qué también está haciendo esto? Porque le huye a las cámaras a emitir criterios. No, tranquila, si aquí tu colega Renier Batista emitió su criterio y polemizamos. Pero él es fanático de emitir criterios, y a polemizar no te puedo explicar. Mira, bueno, saludo para Reinier, mi hermano. Nos está escuchando y seguramente nos está mirando. Mira, primero creo que lo decías al inicio, ha sido un momento duro para la pelota cubana, porque entiendo desde mi postura muy aficionada, pero también he tenido un acercamiento a las cuestiones de organización del béisbol, porque estoy trabajando también con Bola Viva en temas de redes sociales, de la comunicación en internet de Bola Viva, y eso me ha acercado un poco más a la pelota y a las polémicas de la pelota. Y creo que lo que ha hecho Luján, lo que ha hecho en este tiempo el comisionado fallecido, es algo que hay que ponderar y que debe perdurar en el tiempo, porque si algo logró fue llevar a un camino muchos reclamos que habían estado a nivel de población, de pueblo, por mucho tiempo, y por lo menos se ha visto en su periodo de trabajar con el béisbol, se ha visto ese deseo de dar paso, ese avance, y sobre todo de tu crónica, la que publicaste sobre el tema, rescato y me quedo con eso, que cuando hay alguien que realmente ha dejado una huella, eso se ve en el momento que hay que demostrar si realmente existe la huella, y creo que han estado las redes sociales inundadas de dolor por su pérdida. De eso hablamos al inicio y bueno, te agradezco también que lo hayas retomado. Entonces, el tema del equipo Cuba. Equipo Cuba, Armando Ferrer, posibilidades al preolímpico, esta designación, polémica otra vez. Mira, yo creo que polémica en la pelota va a haber, porque creo que todos nos consideramos con el criterio y además con la potestad de decidir sobre nuestro deporte nacional. Y con conocimiento. Y con conocimiento de todo tipo. O sea, si quieres saber de cuántos lanzamientos tira alguien, pues pregúntale a cualquiera que esté viendo el juego. Entonces, por supuesto que cualquier designación, desde la misma conformación del equipo hasta este caso que se quedó como la duda, que se creó la duda del director, siempre va a ser polémico. Va a tener muchos parciales y gente que no quiera, o sea, que no lo asuma por sus razones, que creo además que son válidas, porque todo el mundo tiene su criterio. Entonces, ahora, ¿qué yo creo? Mira, yo creo que hay que darle la oportunidad de alguna manera
a Ferrer partiendo desde un punto, o sea, no digo que si es justo o no, sino que hay que dejarlo ahora mismo trabajar con, ya la decisión está tomada, a partir de ahí es incuestionable, porque está tomada, y luego dejarlo trabajar. Hay un mérito que no se le puede quitar a Ferrer, son 2 años con Matanzas, un equipo que tenía papeles para ganar y no lograba dar ese paso, y con Ferrer lo ha dado, amén de que hayan perdido con Granma. Granma fue un gran equipo, pero además tuvo ese empuje de creérselo. Yo creo que en algún momento hubo una... De todas maneras, es decir, Armando Ferrer, la designación, para aquellos que están siguiendo, designación de Armando Ferrer como director del equipo Cuba preolímpico, pero Carlos Martí será el coach de banca. O sea, es como que los dos están en el cuerpo de dirección, ahí hay una... Y apelando también a la experiencia de Carlos Martí, son muchos años dirigiendo el béisbol cubano y con resultados favorables. O sea, creo que lo que sí no podía era prescindir de él. ¿Y tú crees, para ir cerrando también, para hacerte la misma pregunta que le hicimos a Nenel Batista, te tiras a la piscina, crees que Cuba clasifica en la Florida, clasifica en Taichung, o como decían los lectores, no va a ir a los dos, pero no va a clasificar, y Cuba en estos momentos no lo ves en el béisbol de los Juegos Olímpicos? ¿En cuál de las 3 posiciones está Lilian Cid? Yo me quiero aferrar a que clasifique, a la ilusión, pero es muy difícil. Bueno, se ve que es amiga de Nenel Batista. ¿Por qué? ¿René dijo que sí? Claro, René también vio a Cuba clasificando a ver, yo no lo veo. O sea, no es que yo lo haya visualizado, pero creo que hay que tener fe y sobre todo rescatar de esto lo que va a suceder de la inserción de los peloteros, de lograr un equipo más competitivo. Yo creo que eso ya es una victoria. No como la que queremos quizás, que es estar en los Juegos Olímpicos, pero también hay que tener en cuenta que es el momento más difícil para llegar a unos Juegos Olímpicos en la historia de los Juegos Olímpicos. Sí, apenas 6 equipos 5, también. Que Japón ya está. Claro. Entonces es difícil. Cuba tendría 3 oportunidades. Es decir, a pesar de que estuvo en el Premier, ahora está en el Preolímpico de las Américas y pudiera ir al Preolímpico incluso mundial. Es decir, yo creo que lo que no se puede dejar es de intentarlo. Y me quedo con lo que dijo Henry en la entrevista que tuvimos en Depor Cuba recientemente. Henry Urrutia, sí. Henry decía, a mí ni siquiera me interesa, o sea, a título personal, si lo llevan ahí, o si va al clásico, o si Cuba lo logra. Pero dice que él como jugador y como hijo de un olímpico, de un campeón olímpico, su papel en esto es decir que sí quiere estar, porque es la oportunidad de abrir ese camino y que Cuba pueda, aprovechando este paso que se ha dado, pues transitar hacia lograr ese nivel de estelaridad que tenía la pelota cubana hace un tiempo, que no está hoy, eso es real. Bueno, como ustedes han visto, hoy ha sido un programa dedicado a Lilian Cid, dedicado a los 10 años de Depor Cuba, en bola adentro, bola afuera, pero a su vez dedicado a los 2 últimos acontecimientos que han marcado esta semana. Hoy jueves 29 de abril, ya el equipo Cuba para la Copa del Caribe está entrenando en Matanzas. Se han incluso anunciado por Pablo Civil los 4 abridores que tendría en este torneo, y a su vez se anunció el equipo al preolímpico. Y bueno, ya hemos comentado también el fallecimiento del comisionado nacional Ernesto Reynoso. Un comercial que pueden ir a Depor Cuba TV y ver la entrevista tuya, que fue con la que abrimos, el canal. En una encerrona que me hicieron en el Estadio Latinoamericano cuando abrieron el canal de Depor Cuba. Bueno, pues también tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Ahora no es que le estoy devolviendo a Lilian, en realidad Lilian se merecía estar aquí mucho tiempo y hace rato, y era una deuda pendiente que teníamos en bola adentro, bola afuera. Yo me voy despidiendo, lo estoy invitando para la próxima semana. Reitero la pregunta que sí vamos a estar manejando, tendremos otro invitado y estamos ahí, pero muy celosamente atrás de una entrevista que va a resultar en realidad una sorpresa para todos. Ya el invitado tiene las preguntas en su mano, estamos haciendo todas las coordinaciones para que sea en vivo como transmitimos este programa. Y bueno, los saludo a todos, le agradezco a Lilian esta presencia aquí en La Fera. Hoy no estamos en el Estadio Latinoamericano como habitualmente, porque el estadio en estos momentos, a partir de la situación de la COVID, ha sido cerrado, no se permite ni siquiera la entrada de los especialistas, de los periodistas deportivos, pero la próxima semana ya volvemos allá al Coloso del Cerro. Muchas gracias a todos, comenten, dejen sus comentarios y el próximo jueves nos vemos aquí, bola adentro, bola afuera.